En el sufrimiento, Cristo es mi esperanza. Mateo 5:48 dice la palabra de Dios: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección que Dios le habla al hombre ahí tiene que ver con madurez, la madurez que el ser humano alcanza, porque la perfección en el ser humano será del otro lado de la gloria, será en la eternidad. Aquí en la tierra nosotros vamos a crecer y vamos a alcanzar madurez. Y eso es lo que el Señor nos habla ahí. Aprendemos a conocer a Dios a través de la vida de Jesucristo y el Espíritu Santo que nos enseña. Cristo en la tierra padeció. Él, en su voluntad, la voluntad del Padre, Jesús, Hijo, en la voluntad del Padre, padeció. Y con su ejemplo nos enseña. El ejemplo de Jesús es nuestra mayor enseñanza. Su palabra, su vida, dándonos ejemplo. Crezcamos nosotros en esto, porque el cristiano debe ser ejemplo. Mucha gente te observa, así no te hayas dado cuenta. La vida del cristiano no es fácil. Debemos tener esperanza en medio del sufrimiento. Es saber que Dios está al control, que no se le escapa nada. A veces hay cristianos que hablan como si a Dios se le escapara algo, y no es así. Y nosotros vamos a aprender a glorificar a Dios, aún en el medio del sufrimiento. Nuestro Dios es bueno, nos va a ayudar, saldrá victorioso de esa situación. Pero, hay un pero. Aunque Cristo rompió las cadenas de muchos, en muchos las heridas parece que no se le han sanado. Algunos andan como si grilletes les aprisionaran. La mayoría, en algún momento, hemos pasado por eso. Identifiquemos. Tú tienes que identificar contra qué peleas. Ordenemos desde un espíritu que renació en Dios. Tú ordenas tu mente. Maduramos. Es necesario, así como un niño va creciendo en la vida, el bebé cristiano, aquel que va llegando al camino de nuestro Señor Jesucristo, va creciendo, va madurando, va diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe cómo se llama esto espiritualmente? Discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso lo haces con el Espíritu de Dios. O sea, no te dejes llevar de buenas a primera por aquellas cosas que el mundo te pone para entramparte. Hay que discernir los tiempos. Y una de las formas que yo aplico para discernir es una pregunta que siempre me hago. ¿En eso está Dios?
en lo que hacemos. Dios está, y dijera alguien, no, Dios no puede estar contigo en un juego de fútbol. ¿Y por qué no? Dios está conmigo 24 horas del día, 365 días al año. Por eso es que no puedo inventar. Por eso es que tengo que discernir, diferenciar. Esa es la vida del cristiano. No es tan fácil, pero se puede. Se puede. Con Cristo se va a poder. Pablo, en muchos textos bíblicos nos habla de esto. Y uno cortico y sabrosito es Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, mi esperanza de gloria. O sea, mi esperanza es Cristo en mí, que viva en ti. Por eso cuando voy a un juego no puedo dejar a Cristo. ¿Te quedas, Cristo? Me voy solo. No. Yo soy aficionado al fútbol. Los cánticos de las barras no son tan bonitos. Se oyen bonitos, pero tienen unas palabrotas. Pero no es necesario que yo, siendo aficionado al fútbol, cante lo que no debo cantar. Por ponerle un ejemplo. Es saber que si nosotros miramos a Cristo, se puede. Les voy a contar una historia cortica de un escritor joven, relativamente joven. Él está en Rusia recopilando algunos testimonios de pastores, de ancianos, de gente que pasó por la persecución. Rusia, antes de ser Rusia, era la Unión Soviética. Y no se podía predicar de ninguna religión. No había libertad de culto. Y este escritor va recopilando algunos testimonios, habla con varios pastores y les dice: no entiendo por qué ustedes no llevan ese sufrimiento, que ellos les habían contado las cosas por las que pasaron, no llevan ese sufrimiento, esas vivencias, todo lo terrible de lo que padecieron, incluso el poder de Dios actuando en medio del sufrimiento. ¿Por qué ustedes no llevan eso a un libro? ¿Por qué ustedes no hablan de eso? Y había un anciano pastor observando al escritor. Se acerca y le dice: vente, lo lleva a una ventana que va a dar al este y le dice: usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Alguna vez los ha levantado muy temprano para que miren la salida del sol? También te hago esa pregunta a ti. ¿Has levantado alguna vez a uno de tus hijos para que vean la salida del sol por el este? El escritor le dijo: no, yo nunca he hecho eso. Si hago eso, mi hijo pensaría que estoy loco. No lo he hecho. El pastor anciano asintió con su cabeza lo que decía el escritor. El escritor no veía la conexión de lo que el pastor le está diciendo ante sus inquietudes de que por qué no llevaban todo el tema de la persecución cristiana a un libro. Él no ve por qué el pastor le pone este ejemplo, cuál es la relación que hay. Y el pastor le dice: tú no lo harías, lo de levantar a un hijo temprano para que viera la salida del sol. Tú no lo harías
porque el sol sale todos los días. Así también es la persecución cristiana. Algo de todos los días, normal y ordinaria, le decía el anciano al escritor. Pero así trabaja Dios en medio de nosotros. Hermanos, de esta parte del mundo no hay la persecución a los cristianos que hay en otras partes. Sin embargo, ya se está viendo algunas cosas. Y se están viendo cosas por la seducción que el mundo le hace a los cristianos y cómo de alguna forma los arrincona y los persigue. La iglesia de Cristo ha padecido persecución por muchos años y debe estar preparada. Nosotros debemos prepararnos para esto, a aprender a sufrir bien y que en medio de la sufridera no se nos enferme el corazón. Hermanos, muchas personas se les enferma el corazón porque alguien no los saludó. Imagínate que le dieran una pela por predicar de Cristo. Oye, ese corazón se enfermaría de tal manera. Pedro le escribe a una iglesia que está perseguida. El apóstol Pedro. Las cartas de Pedro son a una iglesia perseguida. Y en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les ha acontecido. Le está diciendo, no se sorprendan cuando aparecen cosas que parecen extrañas en el cristiano. Es impensable, o era impensable, cuando tú en cultura general estudias lo que es Suecia, un país moderno, desarrollado, o lo que es Canadá, o Estados Unidos, países desarrollados, libres, modernos. Hoy en día hay pastores presos en esos países por predicar la palabra de Dios, por no casar personas del mismo sexo. Eso es persecución a los cristianos. Pero era impensable eso. Y se verán cosas en los próximos años. A lo largo del tiempo, el pueblo más perseguido que ha habido en la historia universal son los cristianos. Y no es nuevo esto. Cuando tú lees la palabra en Hechos capítulo 7, murió Esteban por cristiano. Y en Hechos 8 la iglesia fue esparcida. Todos los cristianos fueron de alguna forma esparcidos. No es nuevo esto. Y Pedro les escribe a esta iglesia, el apóstol Pedro, animándolos a sufrir bien. Pastor, usted se pasó. ¿Sufrir bien? Si es lo que la Biblia dice, sufrir bien. Pedro sabe de persecuciones. El Pedro que escribe ahí ya es un anciano. Él sabe lo que es la persecución, lo que es el sufrimiento. Hermanos, si traigo esta prédica hoy porque nosotros debemos prepararnos.
no solo a ese tiempo donde se perseguirá a los cristianos, sino al hoy, donde muchos atraviesan sufrimientos, donde muchos padecen, donde hay situaciones como cristianos que tenemos que atravesar, donde no le podemos responder a alguien como pensamos que se lo merece, donde tenemos que quedarnos callados a veces ante las injusticias. ¿Le ha pasado? Y alguien se metió contigo y te quitó un dinero o no te pagó tu sueldo completo y tú como cristiano te aguantas. ¿No te ha pasado? Solo a mí me ha pasado. Debemos aprender ahí a sufrir bien. Es lo que la Biblia nos dice. Es saber que somos bienaventurados en Cristo. El capítulo 3 de Primera de Pedro nos habla con respecto a esto. Desde el versículo 13 en adelante, Pedro nos menciona estas cosas. Él nos habla de que si somos perseguidos por causa de justicia, no te dejes intimidar, no te dejes aterrorizar por el hombre, pero esto es agarrado de Dios. Ser compasivos, ser misericordiosos, es la vida del cristiano. Así alguien te esté ofendiendo, haciendo daño, la iglesia de Cristo es compasiva, es misericordiosa, tiene amor. Por eso nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios, a amarle y a obedecerle. ¿Y cómo aprendemos? Viendo la vida del Hijo, viendo a Jesús. Así aprendió Pedro, con la enseñanza por la palabra de Cristo, pero con su ejemplo. Esa es la vida del cristiano. Nosotros seguimos primeramente en nuestras vidas, es algo que debemos aprender, que a quien tú sigues es a Cristo. Y si tú sigues a Cristo, debes ser enseñado. No puede haber un cristiano que no sea enseñado. Por eso nos congregamos, por eso nosotros buscamos ser discipulados, leemos la palabra, porque tenemos que ser enseñados. No voy a ser un cristiano si no recibo alimento espiritual. Y ahí entonces no hablamos mal, esperamos el bien de Dios, buscamos su paz, sabemos que Él nos ve y nos oye. En medio de la aflicción que tenía la gente en los tiempos que le llega la carta de Pedro, Pedro les describe ahí en la carta cómo es el estilo de vida del cristiano. Difícil, porque si esa gente son perseguidos, son esclavos del hombre, están fuera de su territorio. Oye, como que no están muy buenas las instrucciones de Pedro de cómo debe ser el estilo de vida. Pedro le dice ahí que si alguien te quiere hacer el mal, haciendo tú el bien, ¿quién es aquel que quiere hacerte el mal cuando tú sigues el bien? Él no se refiere ahí, Pedro,
a que por yo hacer el bien nadie se metería conmigo. ¿No? Porque recordemos la vida de Cristo. Oye, no hay un ser más bueno que Cristo. Y lo crucificaron por hacer el bien. Pastor, ¿y entonces qué es lo que escribe Pedro? Pedro lo habla a nivel general. Él lo que se refiere es que tú tienes que hacer lo bueno y esperar lo bueno, aunque a veces venga la maldad. Que tú tienes que sembrar lo bueno esperando cosechar lo bueno. Que le hagas a la persona lo que tú esperas recibir de la persona. Hermanos, así es nuestro comportamiento. Pastor, ¿y si yo le hago el bien a alguien y ese alguien me hace el mal? ¿Qué le vamos a hacer? Lo hicieron con Cristo. Ahora, ante los ojos de Dios, que es lo importante, tú estás haciendo el bien. Y es lo que verdaderamente importa. Porque si la voluntad de Dios es que yo sufra haciendo el bien, esa es la voluntad de Dios. Dios te observa y realmente delante de quien tú tienes que salir aprobado, primeramente es de Dios. Como cristianos, cuando nos toca sufrir, ese capítulo le dice bienaventurado. Bienaventurado se traduce en dichoso. Cuando nos toca sufrir como cristianos, lo que la Biblia me está diciendo es que soy dichoso. ¿Dichoso? ¿Dichoso, pastor? Así lo dice ahí, Primera de Pedro 3. No hay intimidación, lo dice el versículo 13 y 14. No hay miedo, hay victoria. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Es saber que no estamos solos en esto. Que los mismos padecimientos que tú atraviesas, Cristo los pasó. Que muchos hombres de Dios en su palabra pasaron por ahí, por lo que tú y yo podemos atravesar hoy. Hubo gente de Dios que pasó por ahí. Claro. Y Pedro le habla a ellos ayer, pero a nosotros hoy. Porque cuando yo tomo la palabra de Dios y encuentro este pasaje, el Señor quiere a nosotros prepararnos hoy para los días que vendrán. Hoy el mundo va sin freno. El problema es que muchos cristianos, teniendo la palabra y pudiendo discernir, también se metió en esa corriente que va sin freno. Y dejaron de estudiar la palabra de Dios. No se están preparando. El mundo los está conquistando. El apóstol Pablo, estoy hablando de Pedro y de Pablo. El apóstol Pablo también nos habla de esto, de los padecimientos. Y en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se nos ha concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, que sufra por Él. Ah, pero yo no le estoy pidiendo. Oye, pero ya va. ¿Tú quieres creer en Cristo? Sí, pero sin padecer. Ahí dice que se nos ha concedido, por causa de Él,
creer y sufrir. Pablo, podemos entender por lo que escribe ahí, ¿por qué entonces él sufrió de la forma como sufrió? Claro, era un hombre que estaba dispuesto para nuestro Señor. Mire, hermano, cuando usted lee la Biblia, a los hombres de Dios les ocurrieron las peores cosas. ¿Sí, pastor? ¿Y entonces por qué bendecían tanto? Porque ahí tenemos la oportunidad de mostrar en quién hemos creído. Ahí está la oportunidad. Hermanos, Cristo es digno de mi sufrimiento, de mi lucha. Más sufrimiento, más gracia. Y por su gracia, yo puedo, yo estoy firme. Así debemos pensar. O sea, esa es la doctrina de Jesús que tú y yo tenemos que conocer. Hay una mujer, o existió una mujer llamada Annie Johnson Flynn. Annie a los 2 años quedó huérfana. Fue adoptada por una pareja cristiana. A los 8 años esa niña aceptó a Cristo como su Salvador. En los próximos años fue afectada por una artritis severa que la dejó paralítica y luego ciega. Sin embargo, en medio de esa condición, Annie Johnson Flynn escribió muchos himnos para nuestro Señor, para alabarle, para adorarle. Y uno es muy conocido, un pedacito de ese himno es: Él añade más gracia cuando las cargas son mayor es su gracia, mayor es su fuerza. Cuando hay más dificultades, cuando mayor son todos los problemas, cuando hay más presión, dice la canción, su gracia es mayor es su paz. Él da y da y da cada vez más. Así dice este himno que esta mujer dejó y se entona en muchas iglesias. Y así muchas letras de lo que ella escribió. Hermanos, huérfana, paralítica y ciega. Humanamente alguien tiene ganas de escribir ¿qué? Humanamente alguien así está muerto. Pero espiritualmente yo he renacido en Dios. Y desde ahí, desde un espíritu, aferrado al Espíritu de Dios, esta mujer fue de bendición para mucha gente. ¿Y dónde crees tú que está ella ahora? En la eternidad con Dios. Realmente nuestra vida por la tierra es un paso. Es como un peregrino atravesando un camino.
Así nos lo enseña la palabra de Dios. Y vamos a pasar por sufrimientos. ¿Por qué no tengo los ojos de aquella persona que no sirve al Señor? O otro dirá, ¿por qué no tengo la familia de aquel? ¿O por qué tantas situaciones? No me he podido casar, dirá alguien, o no tengo hijos. Aprendamos a esperar en nuestro Señor. Su voluntad es buena. Y yo, como cristiano, con más razón aún, tengo que esperar en Él. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, escribe el apóstol Pablo, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por lo cual, de buena gana, me gloriaré más bien, dice Pablo, de mis debilidades. Se va a gloriar de su sufrimiento, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le muestra a él que en la debilidad de él, el poder de Dios reposa sobre él. Y entonces es mejor atravesar ese camino en medio de afrentas, de adversidades, de persecuciones, porque naturalmente soy débil, pero en el Espíritu de Dios soy fuerte y saldré victorioso. Ahora, esto que escribe Pablo es con cercanía con Dios. Tiene que haber cercanía, tiene que haber comunión, unión de dos o más. Tiene que haber intimidad, tiene que haber búsqueda, tiene que haber entrega. Mira, hermanos, gloria a Dios por la salud que tú tienes, por las fuerzas que tú puedes tener hoy. Pero gloria a Dios por los padecimientos, por la fe de estos hombres que nos enseña. Gloria a Dios. La Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, amados, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién has vencido? A todas las aflicciones y a todas las tinieblas que vienen a gritarte en los padecimientos. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, hermano, si usted conoció a Cristo y Cristo está en usted, esa es la esperanza de su vida. Yo sé a quién pertenezco, yo sé quién va conmigo, quién me va a dar la victoria. A eso se refiere la palabra. Ahora, que la palabra pueda ministrar en tu vida. Romanos capítulo 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? El apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, hermano, eso tiene que ser como un grito de guerra que salga de tu corazón. Si Dios es por ti, ¿quién va a poder contra ti? Si Dios es por mí, ¿quién podrá contra mí? Que la palabra de Dios te enseñe. Pero hermano, resulta que hoy el ser humano vive por el WhatsApp,
vive por el Instagram, vive por cualquier cosa. Es tremendo. Pero en la sociedad donde nosotros estamos, un jugador casi retirado del fútbol copó la escena de todas las noticias en la semana. Y la palabra de Dios para el ser humano, lo que Dios habla para tu vida, no importa. No importa. Es triste. Y más triste aún, que la iglesia cristiana se deje llevar en las corrientes del mundo. Cristianos celebrando carnaval. Una locura. No puede ser, hermanos. O sea, hay gente que no aguantó ni siquiera la seducción que será cuando venga la persecución. Mi vida debe estar en el temor a Dios. El salmista escribe en el capítulo 33, 18. Él escribe: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y los que esperan en su misericordia. Los que esperan. Hermano, lo que dice el salmista es lo siguiente: es caminar agradándole a Dios, porque mi temor a Dios se refleja en cuanto yo le agrade. Yo no hago esto porque a mi Padre Celestial no le agrada. Ese es el temor a Dios. Que en el sufrir, Él es mi Señor. Aún en el sufrimiento, Él es mi Señor. Lo que yo soporto es por Él y para Él. Hermano, porque si lo que yo soporto es para el pastor, estoy mal. Porque no es el pastor el que fue por mí a la cruz. Es por mi Señor que yo soporto. Es para Él. El hombre teme al hombre. O sea, el miedo en el hombre, por el hombre, eso es lo que impera. Pero por lo de Dios, a lo de Dios no se le da importancia. Pastor, no está diciendo nada nuevo. Sí, pero es que el problema ahí es que el cristiano se volvió igual. Le teme al hombre. Y a lo de Dios ya casi no lo lee. Ya oírle pastor me fastidia. Mucha gente piensa así. Es, hermanos, ser diferentes como cristianos. Sí, marcar la diferencia, no por nosotros, es por lo que está en nosotros, Cristo. Por quien yo he creído, debo ser diferente. El apóstol Pedro tiene un enfoque en este capítulo 3 de Primera de Pedro. El enfoque es el sufrimiento por causa de Cristo. Y por eso nos llama a prepararnos. Es por eso que Él nos hace ese llamado. En esa primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, hay gente que te va a pedir a ti una explicación.
de aquel en quien tú has creído. Quizás para burlarse o de repente para aprender. Pero el cristiano debe estar dispuesto a presentar defensa por Cristo, por el evangelio en quien cree. Ahora, ¿pudiera un cristiano presentar defensa del evangelio borracho? ¿Enamorándole la mujer a otro? ¿Siéndole infiel a la esposa? ¿No puede? O sea, entendamos cuál es el llamado. Santificad a Dios en vuestro corazón. Es lo que dice la palabra. Esto es para gente que está dispuesta físicamente, mentalmente, espiritualmente. Santifico a Dios en el corazón. Mira, hermanos, del corazón mana la vida. Ahí está todo. Para el ser humano, todo parte del corazón. Todo está ahí. Por eso es que yo debo separar el corazón para Cristo. O sea, yo debo separarme. Si separo el corazón, separo mi vida para Cristo. Hablo al cristiano. Eso es señorío de Cristo en mí. Porque si yo creí en Cristo, Él es mi Señor, yo su siervo. Entonces, mi corazón es separado para Cristo. Las corrientes del mundo no lo pueden gobernar. Es una batalla, es una lucha. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída, una carne débil. Señorío de Cristo, hasta en mi sufrimiento. Él es dueño y Señor de mi vida. No escogimos, atención a esto, el cristiano no ha escogido el tipo de sufrimiento. Sufrimiento de varias formas, no lo escoges. Ahora, lo que sí espera Dios, aunque el sufrimiento del uno sea diferente al sufrimiento del otro, son respuestas similares. Dios espera un corazón tuyo, contrito y humillado a Él. ¿Te has dado cuenta que el sistema busca humillarte? ¿Que los gobiernos terrenales buscan humillarte? Porque las tinieblas saben que a quien te humillas te gobierna. Pastor, ¿cómo hago? Si ese jefe que yo tengo es un humillante y dependo de eso. Hermanos, yo primero voy a Cristo y me humillo delante de Él todos los días. Que te salga una mejillita en la rodilla y en la otra. Es mejor que sea delante del Señor y que los hombres, que las organizaciones, que el sistema, bueno, si me humillan, pero ya ellos no son primero. Así es la vida del cristiano. Ahora, nosotros no escogemos qué tipo de sufrimiento. Hay quien sufre por una mujer, quien sufre por dinero, por una enfermedad. Hermanos, y cuando venga la persecución a los cristianos, va a venir, sepa lo que va a venir. Si hoy en día quien te arrodilla es el mundo, ¿qué queda para después? Tengo que decirte estas cosas. Pastor, pero yo estoy comenzando. Mejor comienza bien.
Hay quien tiene 15 años que no ha pasado el ABC. Es tener un comportamiento santo como Cristo. Claro, nos queda muy alto, nos queda muy grande, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que eran vulgares por esa boca, pero ya tienen unos meses conociendo a Cristo y su forma de hablar cambió? ¿Te has dado cuenta que hay personas que chocaban con una chapita, una tapita de cerveza y ya estaban borrachos? Hoy en día quizás pudieran tomarse una para la sed, pero gloria a Dios, ¿están sobrios? ¿Te has dado cuenta que habían amigos tuyos que no podían ver una falda? Hoy gloria a Dios, están felizmente casados y no ven para los lados. Hermanos, que nuestra vida vaya siendo transformada para nuestro Señor. Que Él sea nuestra esperanza como cristianos, porque hay una causa que defender. El apóstol Pablo nos enseña cómo él, defendiendo la esperanza que había en él, Cristo, fue acusado injustamente, pero él se mantuvo firme defendiendo esa causa. En un juicio injusto, él fue llevado ante el rey Agripa. Y Pedro se mantuvo firme. Pablo lo que hacía era predicar. Pablo era tremendo. Mire, predicaba en la cárcel, predicaba bajo un terremoto, predicaba casi muerto, predicó al rey o a los jueces a quien le quisieron a él encarcelar. A los presos una vez en Filipo, y todos aceptaron a Cristo. Ahora, ¿qué tenía él? Una causa que defender. Y está frente al rey Agripa y le dice: en Abraham, en Isaac y en Jacob habían promesas, hay promesas. Yo las he creído. Y lo que he creído es que se cumplen en Cristo. Y eso me tiene aquí preso, rey. Qué tremendo ese Pablo. Yo he creído, porque Agripa era judío y él conocía esas promesas que le está hablando Pablo. Y Pablo le dice: yo he creído que se cumplen en Cristo y por eso estoy aquí preso. Y Cristo nos enseña, le enseñó a Pablo, nos enseña a nosotros hoy con su ejemplo. Mansedumbre. ¿Sabes tú qué es la mansedumbre? La mansedumbre es humildad, es gratitud, es ausencia de la ira, es sumisión y respeto. ¿Conoces a alguien con estas características? Sí, de él predicamos Cristo. Qué tremendo es la mansedumbre. Y sabes que se puede producir en ti y en mí como fruto del Espíritu Santo. Por eso Cristo nos manda a nosotros que aprendamos de Él mansedumbre. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Corazón, ahí reposa todo lo que tú vas a hacer y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿Lo aplicas en tu vida? Mira, hermanos, que el que quiera conocer a Cristo, cuando te vea, lo conozca. Esa es la vida del cristiano. Ese es el llamado que se nos hace. Primera de Pedro, el mismo capítulo, ahora el versículo 16, dice, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Cuánta gente murmura de nosotros porque somos cristianos? Incluso familiares, que dice el versículo, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero tiene que haber una buena conducta en el cristiano, para aquel que murmura de ti sea avergonzado. Es lo que dice el versículo. Hay una buena conducta en el cristiano. Mucha gente nos observa, aún el que ofende, sí, el que ofende te observa. ¿Sabe por qué? Porque espera. Si te resbala, caerte encima. Pero ¿y qué tal que tu testimonio lo lleve a Él, a Cristo? Esa es la esperanza. Hagamos nuestra parte. Mire, el que ofende te está mirando para ver en qué te resbalas. Pero tú no te resbalas. Tú caminas y le das ejemplo de Cristo. Hermanos, y téngalo por seguro, que eso impactará su vida. Y puede llegar a Cristo. Y cuando estés en la eternidad con Dios, te diga, por tu testimonio, fulanito llegó. Ay, Cristo no sabía, sépalo. Haz tu parte. La iglesia de Corintios le pide explicación a Pablo de su apostolado. ¿Qué tal los corintios hoy con apóstoles que hay hoy? Ay, papá. Le pidieron explicación al apóstol Pablo en aquel tiempo. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, le dice Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido por el mundo y mucho más con vosotros. ¿De qué habla Pablo? Habla de un testimonio intachable. No había que reprocharle a Pablo. Pablo era un hombre de Dios. Mira, hermano, así tenemos que ser. Que aquel que habla mal de ti, tú no le respondas. Hay uno que pelea por ti. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú no le respondas. Eso sí, esa persona que habla de ti será avergonzado. Sí, Señor. Créalo que es así. Los que acusaron a Cristo, el Sanedrín, uno de los sumos sacerdotes le da una cachetada a Cristo. Y Cristo le dice, ¿por qué tú me golpeas? ¿Qué mal he hecho? Y si no he hecho mal, ¿por qué me golpeas? Ese hombre violento se quedó avergonzado porque por nada golpeaba a Cristo. El Sanedrín, Herodes, Pilato, uno de los ladrones, quedaron avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque ningún mal había hecho Cristo. Lo dice el mismo Pilato. ¿Qué mal ha hecho este hombre?
todos ellos quedaron avergonzados. Así ocurrirá con aquel que te pueda traer ofensas a tu vida por cristiano. El versículo 17 de 1 de Pedro 3 dice: porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padecer haciendo el mal. El versículo me dice, hermanos, que en la voluntad de Dios Él está al control. Que es vencer lo malo con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Dios. Dios. Aprendo por su Hijo, Jesús. Mira, hermano, vivimos en un mundo lleno de maldad. Y ten claro esto: la victoria aquí se obtiene al estilo de vida cristiana. Aquí no hay otra forma. Mira, una persona puede tener poder, puede tener dinero, pero la victoria aquí se obtiene al estilo de vida cristiana. El bien testifica de Él, de mi Señor. Le exalta, le adora, le glorifica. Y así es el cristiano, agarrado del bien, que es mi Señor. Ahora, mi razón, mi motivación, mi preparación es para defender una causa, y la causa se llama Cristo. Para eso estamos en la tierra. Cristo en nosotros, mi esperanza de gloria. Es saber que en Cristo somos bienaventurados, y por eso Él nos enseña las bienaventuranzas. En Mateo 5, ahí están. Y esa es la madurez que nuestro Dios quiere que tú alcances. Fundamento del Evangelio del Reino son las bienaventuranzas. Miren lo que la palabra dice: dichosos, porque bienaventurado es alguien muy feliz. Dichosos, dichosos los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los pacificadores, los limpios de corazón, los misericordiosos. Y ahí, los que padecen persecución por causa de justicia. Cuando mi Señor, por su causa, yo soy vituperado, yo soy calumniado. Cuando estas cosas ocurren, para cualquiera sería lo peor, pero para el Hijo de Dios, dichosos, dice la Biblia. ¿Por qué? Dice: alegraos y gozaos, porque grande galardón nos espera en los cielos. Esa es la vida del cristiano, hermano. Primera de Pedro 3, el capítulo que venimos leyendo, el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué tremendo es lo que escribe Pedro ahí. Hermanos, lo que está diciendo es que por mi salvación, Cristo tuvo que ir y sufrir por mí, por ti. El Creador lo dio todo por la criatura. Somos nosotros, la creación, la criatura de Dios. Somos nosotros
El Creador lo dio todo por mí. Pregunto, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar por Él? Mira, lo que tú estés dispuesto a dar es incongruente. O sea, nunca en la balanza pudiera estar cerca. Es incongruente. Ahora, lo que tú estés dispuesto a dar, nos cuesta darle 3 horas al Señor de un servicio. Date cuenta, nos ha pasado a todos. Alguien te ha insistido para que te congregues. ¿Te has dado cuenta de eso? Alguien te ha dicho, mira, tienes que orar más, tienes que leer la palabra. Hermanos, de repente quizás usted ya llegó a un nivel que usted es el que le dice a otro, vamos. ¿Pero por qué? Si Él dio su vida por nosotros, y hay cosas aquí en la tierra por las que nosotros saliéramos corriendo, y por Cristo. Esa es la madurez que Dios te pide. Sed vosotros perfectos. Hay una perfección de Dios que Él nos pide a través de las palabras de Jesús. Madurez en el cristiano, disposición. Es sufrir bien por amor a mi Señor. Es tener disposición para soportar todos los padecimientos por causa de su nombre. Así como la iglesia primitiva, así como los apóstoles, todos murieron de forma violenta, excepto Juan. Yo no te estoy diciendo a ti hoy que solo con una muerte violenta Cristo se agradaría de nuestras vidas. No, pero Él sí quiere el corazón nuestro, donde Él pueda gobernar nuestra vida. Eso habla de ti muy bien, si es así. Si le entregas tu corazón al Señor. Mira, hermanos, bíblicamente nosotros somos morada de nuestro Dios. En Él está mi esperanza. Todo lo que yo espero viene de mi Señor. Que cuando tú ores le puedas decir al Señor, lo que tengo, mi Dios, y lo que espero viene de ti. Que lleguemos a ese nivel de dependencia de nuestro Dios. Te pregunto, ¿hoy conocemos más de Cristo? ¿Seguimos su ejemplo? La enseñanza de los apóstoles, ¿la seguimos? Es que hayan cambios, no es seguir igual, no podemos seguir igual, es ser transformados, hermanos. De eso se trata, de que haya una transformación en nosotros. El apóstol Pablo fue transformado. Él llegó a un nivel donde todas las cosas, todas, fueron secundarias. Cuando él escribe Filipenses 1:21, oigan lo que dice ahí: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué significa? Sencillo. Cristo es mi vida. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Es muy fácil decirlo,
Pero esto lo aprendemos, lo ponemos en práctica. Quiero contarte una historia del mismo libro de la primera que te conté empezando la prédica. Este era un pastor cristiano de origen judío, preso en un país comunista. No se podía hablar de Cristo, menos predicar, ahí en esa cárcel. El que lo hiciera sería golpeado. Y el pastor, un hombre apasionado por Cristo, de esos que no se pueden quedar callados, hizo una negociación con la gente de la cárcel. Y se unieron varios a él en esa negociación, cristianos. Y le dijeron a los carceleros: nosotros predicamos, ustedes nos golpean. Nosotros felices predicamos, ustedes felices golpeando. Todos felices. Mira, hermanos, hay que tener actitud. Y hay que tener madurez para hacerlo. ¿Cuándo nosotros haríamos eso? ¿Sabes cuándo? Cuando Cristo vale aún la golpiza. Señorío, Él arriba, yo abajo. El Señor, yo siervo. Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Hermanos, ahí tenemos que llegar. La iglesia hoy debe prepararse. Con Cristo se puede. Su Espíritu vive en nosotros. ¿Y sabe qué es eso? Poder de Dios. Que su Espíritu vive en mí. Para cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Como el apóstol Pablo, como la iglesia en los Hechos. Sí, Pablo, seguidor de Cristo, así nosotros hoy. Gálatas 2:20, escribe Pablo: con Cristo estoy juntamente yo crucificado. ¿Sabe lo que es un hombre que se crucifique con Cristo? Donde la carne vaya muriendo al pecado, vaya dejándolo atrás y vaya viviendo para Cristo. Dice él ahí: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque tenemos una carne hasta el último segundo que estemos en la tierra. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, hermanos, esto no es fácil. Vivir en la fe no es fácil, porque la carne acecha todos los días. Y el ser humano debe tener el entendimiento que batalla diariamente contra su carne, la suya propia. Y si no entiende esto, la carne lo saca de la vida en la fe. Vivir para Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Agradar al Padre. Solo tú no puedes. Esto es con vida de Espíritu. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que en el sufrimiento Cristo sea mi esperanza. Cualquier tipo de sufrimiento, Cristo, nuestra esperanza de gloria, hermanos.